Para nosotras las mujeres el viaje ha tenido ciertas restricciones. Los diferentes escenarios culturales, territoriales e históricos han limitado el libre paso de las mujeres por el globo. Aunque el viaje estaba reservado para los hombres, podemos encontrar muchas mujeres viajeras a lo largo de la historia. Varias de ellas por referencias ajenas, pues el hecho de que no tuviéramos acceso a la escritura y a la publicación limita un poco la historia de las mujeres en este terreno. Quédate y descubramos un poco más sobre el viaje femenino en la historia. Entre las primeras viajeras registradas en la historia podemos situar en el año del 593 antes de nuestra era a la poeta griega Safo de Lesbos, exiliada de Siracusa debido a los problemas aristocráticos que tenía su familia. A principios del siglo XVIII encontramos a las corsarias Annie Bonny y Mary Read. Ellas viajaban juntas disfrazadas de hombres entre la tripulación. Y son las primeras mujeres a las cuales se acusa oficialmente de piratería. Ellas no escribieron sus relatos, pero se sabe de sus historias gracias al libro La historia de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, publicado en 1724 por el capitán Charles Johnson. Para la primera mitad del siglo XIX, la más famosa será la pirata Ching Sing. Será famosa por comandar las flotas más grandes de la historia, que contaba con al menos 2000 barcos. Ella hizo una especie de tratado pirata o de ética pirata en el que determinaba como crímenes capitales robar el tesoro común y violar a las prisioneras. Tampoco escribió sus memorias, pero se sabe de ella gracias a una obra ficticia de Borges que hace parte de la historia universal de la infamia, titulada La viuda Ching. En la época de la conquista se calcula que 1 de cada 4 conquistadores eran mujeres. Se dice que al menos unas 2000 entre entremeñas y andaluzas. Muchas de ellas fueron terratenientes, comerciantes, soldados. Sin embargo, el hecho de que los cronistas y los historiadores fueran frailes, comerciantes, esto limita, digamos, el hecho de que podamos saber con exactitud la historia de las mujeres en la colonia. El viaje en la Edad Moderna será un ejercicio intelectual donde los grandes pensadores hablaban de política, de filosofía, de economía. Este fue el momento propicio para que las mujeres comenzaran a tener un intercambio cultural con los hombres y en muchas ocasiones acompañando, digamos, a sus esposos a ciertos lugares, lo cual abrió también el género epistolar, escribiendo cartas para sus familiares desde el extranjero. Aunque el viaje en solitario estaba restringido exclusivamente para los hombres. Las mujeres siempre debían viajar en compañía con uno. A la religión le debemos el concepto de peregrinación. Los peregrinos buscaban en Tierra Santa lo que sería la purificación y era como asimilar, digamos, la vida con Jesús como una persona nómada y viajera. Era una forma de imitar la vida de Cristo como forastero y nómada. El peregrinaje era el único viaje permitido a las mujeres en solitario y dice Juliana González que ellas lo apropiaron y fue su momento de libertad y emancipación. Se conoce la historia de mujeres que tuvieron experiencia en el viaje como Sor Egenia, una monja que tras su gran vocación salió de España a Oriente y duró más de 3 años en viaje, desde el 381 hasta el 384. Viajó por tierra, por barco, se hospedó en pensiones, incluso en monasterios. Aunque no se conoce mucho de su vida, sí se le reconoce el hecho de que sea una de las primeras mujeres en viajar por los caminos, acto que estaba, digamos, o que era exclusivo para los hombres.
Su manuscrito fue hallado en el siglo IX sin el principio ni el final, pero se reconoce como la primera literatura de viaje escrita por una mujer. Margaret Kempe fue una mística cristiana, inspirada por su religiosidad, quiso alejarse de lo mundano y después de tener 13 hijos se aventura a Tierra Santa. Ella, al igual que nuestra Sor Josefa del Castillo, escribe como sus memorias místicas, pero también hace relatos de su viaje por los santuarios en Europa y Tierra Santa. Algunos consideran esa narración como una de las primeras autobiografías escritas en inglés. En la segunda mitad del siglo XIX, el viaje realizado por María Teresa de Arrubla, plasmado en su libro que yo denomino autoetnográfico Viajes por España e Italia, publicado en 1886, lo podemos situar como un viaje peregrino y cultural. En la advertencia de su libro, reconoce que no tiene ninguna pretensión literaria, solo quería plasmar sus memorias de viaje para sus amigos en América. El libro se desarrolla en un ambiente interesante. Esto dice la autora. Llegué en una época en que había locura por las obras de Zorrilla y estaban dando a don Juan Tenorio no solo en Madrid, sino en todos los teatros de España. Jamás había visto una pieza tan bien interpretada, habiendo gozando de una manera especial, oyendo declamar en pura lengua de Cervantes, y desde ese momento me persuadí más que no hay idioma de los que hoy se hablan en el mundo que puedan comparársele en armonía, en belleza y en elegancia. Con razón, el gran rey Carlos V decía que era la lengua en que se le debía hablar a Dios. El teatro de la comedia es grande y sumamente cómodo, lo mismo el de la zarzuela, pero el teatro real es el más elegante y el mejor de todos los de España, siendo no solamente cómodo, sino digno de la regia capital. Y es que la autora viaja a España en un momento en el que estaba en auge el realismo, movimiento artístico y literario que surge a mediados del siglo XIX en Francia y que poco a poco se extiende por gran parte de Europa y Estados Unidos. Tuvo autores tan representativos como Dostoyevsky, Mark Twain, Tolstoy, entre otros. En España el realismo surge más tarde, con obras como El Cantar del Mío Cid, La Celestina, novela picaresca como El Lazarillo de Tormes y las obras de Cervantes. La autora tenía conocimiento de este ambiente cultural y nos cuenta: mi deseo era ver la tumba del Cid y de doña Jimena y la espléndida catedral tan renombrada. En verdad el templo es una obra grandiosa y como su puerta difícilmente se encontrará otra igual, siendo una maravilla de trabajo. Los frescos del interior son espléndidos y puede creerse que están acabados de pintar por el vivo de sus colores. Todavía conservan sus ricas alhajas y los retratos de todos los arzobispos, uno de los cuales fue moro, y después de su bautismo alcanzó a ocupar este puesto distinguido. En este mismo lugar se encuentra el cofre del Cid, el cual refiere que no teniendo dinero para concluir la guerra, lo hizo llenar de piedras y se lo llevó a un judío, diciéndole eran sus joyas, y que esperaba le diera una suma sobre ellas. Así consiguió lo suficiente para su alta empresa. Aunque no logré encontrar información de la autora, sí podemos evidenciar una mujer culta y letrada para la época. En especial porque no cualquier mujer podía darse el lujo de viajar a Europa y más en una época como 1886. Ella, al mejor estilo del realismo empírico, que va a ser el nacimiento de los primeros etnógrafos, narra todo lo que encuentra en su recorrido por España e Italia.
Hace descripciones de la riqueza cultural y religiosa que encuentra en los lugares a los que va, como los teatros, los templos, las bibliotecas. Ávila contiene además 2 conventos de religiosos y 6 de monjas, entre estas la Concepción, Santa Ana, Las Gordillas y la Encarnación. Para conocer más del viaje de esta mujer que logró plasmar sus memorias de viajes y dejarlas para futuras generaciones, los invitamos a consultarla acá en la Sala Patrimonial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Jorge Palacios Preciado con el hashtag Sala Patrimonial UPTC. Recuerda ver este video, seguirnos, darle like, me encanta y nos vemos la próxima.